Hola, ¿qué tal amigos? Hoy salieron a darle el 1-2 a Felipe Calderón y lo dejaron otra vez en la lona. Y es que sale Arturo Saldívar a hablar de las nuevas amenazas que le envió Felipe Calderón el día de ayer. Es increíble, sumadas a las que él ya había denunciado antes. Por el otro lado, también Santiago Nieto sale a desmentir lo que difunde el expresidente, donde habla de un supuesto chantaje, presiones a Eduardo Medina Mora para que renunciara como ministro de la Corte. De esto vamos a hablar el día de hoy, los detalles que son muy interesantes. Si les gusta la información, gracias por su like y también la suscripción a este canal. Vamos a iniciar con el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. En un hecho inédito, hay que reconocerlo, sale a dar una conferencia de prensa ante los medios de comunicación. Habló sobre varios temas, sobre la limpia en la Corte, lo de Eduardo Medina Mora y también lo de Felipe Calderón. Y sobre estas nuevas amenazas y sobre todo lo que ocurrió cuando él era presidente y cuando incluso fueron a su oficina a hablar con él, llevándole un mensaje del Poder Ejecutivo. Esto es lo que dijo Arturo Saldívar, hablando también de la gran presión mediática de los chayoteros en su contra. Primero, debo decir que esta situación de las presiones a las cuales fui sometido y fue sometida la Suprema Corte no son nuevas. No las di a conocer el martes pasado. Tienen más de 8 años que se sabe de eso. Todo el mundo sabía que hubo presiones, todo el mundo las conocía, todo el mundo las comentaba. Hace unos meses incluso en el programa de Leo Zuckerman lo afirmé, pero aquí lo curioso es que Leo Zuckerman inicia la pregunta diciendo: ¿es público que hubo presiones del gobierno de Felipe Calderón? Él dice, es público que hubo presiones, o sea que todo el mundo sabe que hubo presiones. Y yo, obviamente, pues dije que sí existieron las presiones. Entonces, no es nada nuevo, no es que de repente me acordé de algo que no me había acordado. Ustedes pueden ver, si no lo recuerdan, la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la guardería ABC. El hinchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Ahí están las pruebas. Y en el caso Florence Cassé, con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República y muchas cosas que giraron alrededor de ese asunto y que ustedes conocen y que son públicas. Simplemente con lo público habría suficiente prueba para demostrar que hubo presiones indebidas. Pues es lo que señala entonces Arturo Saldívar, haciendo referencia a los chayoteros que estaban en esa conferencia de prensa, porque fueron ellos que por consigna de Felipe Calderón se lanzaron con todo contra el ministro Arturo Saldívar. En esta conferencia de prensa él refiere a 2 columnas que se publicaron, una en 2011 y otra en 2013, y se entiende que las refiere porque valida lo que aparece escrita en ellas. Vamos con la primera, que es la de Salvador García Soto, que publicó el 4 de junio del 2011, que tituló de la siguiente manera: el presidente que protegió culpables, y este habla sobre la guardería ABC. Dice lo siguiente: arribó apurado el secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt, bajó de su camioneta y subió hasta la oficina del ministro Arturo Saldívar y le dijo lo siguiente: vengo a pedirte en nombre del presidente que reconsideres tu dictamen. El ministro se negó, esa fue la respuesta de Arturo Saldívar, pero siguió Gómez Montt comentándole que sentar un precedente sobre responsabilidades éticas o políticas que no están configuradas en las leyes es peligroso. Así se lo refirió. Lelo de la Rea, Arturo Saldívar, volvió a negarse y defendió el análisis jurídico. Gómez Montt endureció el gesto y soltó ya en tono abierto de amenaza. Le dijo esto al actual presidente, entonces ministro de la Corte. Dice el presidente Calderón que no se te olvide quién te postuló. La amenaza era directa y el ambiente se tensó al máximo. Y dile al presidente que no se le olvide, fue la respuesta de Saldívar, que independientemente de quién me postuló, yo trabajo para otro poder que no es el suyo. Y la verdad,
un reconocimiento al entonces ministro, porque ya sabemos el nivel de dictadura que ejercía Felipe Calderón en su gobierno. Esta columna la refiere a Arturo Saldívar, es decir, que él valida lo que se presenta ahí. Cómo llegó el secretario de Gobernación a amenazarlo de que incluso hasta lo podía destituir. Claro que él señaló en la conferencia de prensa que no tenía la facultad, pero reconoció que también se había dado la presión. También refirió a otra columna. Esta salió publicada en el 2013 en El Proceso y es de, acá la voy a poner, es de Jorge Carrasco. Y en esta columna habla del caso Florence Cassés. Son los dos casos realmente donde presionaron y quienes llegaron en aquella ocasión a presionar a Arturo Saldívar. Lo que señala entonces es lo siguiente. Las versiones citadas señalan que Gil Swartz, quien era el secretario particular de Felipe Calderón, se acercó y se reunió con ellos, con el tribunal colegiado, antes de que emitieran su fallo. Argumentó que si los magistrados amparaban a Cassés, no solo se caía el secretario de Seguridad Pública, sino la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada. Incluso quería la justicia on demand, porque les pidió que la resolución se anunciara antes de que se proclamara el año de México en Francia, algo que finalmente no ocurrió porque se peleó también con el presidente Nicolás Sarkozy por esta situación. Pero así lo presionaron. No solo eso, también saca la crónica de cómo llegaron otros funcionarios a presionar a Arturo Saldívar, el consejero jurídico de la presidencia, Miguel Alessio Robles, y también incluso estuvo por ahí los subprocuradores de delincuencia organizada, Cuitláhuac Salinas, y el de asuntos jurídicos e internacionales de la PGR, el coronel de justicia militar Alejandro Ramos Flores. Son las personas a las que menciona, y también pone a Isabel Miranda de Wallace, quien la mandó Felipe Calderón a hacerle todo un show, un espectáculo también a Arturo Saldívar para tratar de presionarlo y que se echara para atrás con este dictamen y no dejaran libre a la francesa. Eso es lo que recuerda, ¿no? Porque finalmente esta información se dio en el 2011 y en el 2013, y como lo dice el propio presidente de la Corte, se habló mucho sobre estos temas. Sin embargo, llegó una nueva amenaza el día de ayer. Felipe Calderón, respondiéndole a Arturo Saldívar en una entrevista con Carlos Loret de Mola, hace referencia a llamadas que iba a dar a conocer. Incluso Carlos Loret de Mola, ante la duda, le pregunta si son llamadas grabadas, a lo que empieza a trastabillar Felipe Calderón y se echa para atrás y dice: no, son apuntes, son notas que yo tengo de esas llamadas, como si alguien hiciera eso. Pero bueno, él señala que iba a dar a conocer estas llamadas privadas y donde incluso el presidente Saldívar le habría pedido un favor a él, donde lo ayudó, ¿no? Eso es lo que quiere dar a conocer, o es la amenaza de lo que daría a conocer. Hoy habló sobre estos temas privados también Arturo Saldívar, aunque no se mencionó abiertamente ni nadie se lo preguntó así, finalmente respondió sobre este tema. No voy a entrar en detalles de las cosas que ocurrieron en ámbitos privados, porque creo que no viene al caso. Simplemente con lo que ayer se dijo, habría pruebas para demostrar que hubo presiones indebidas. Con eso me quedo. No voy a entrar en el terreno de las cosas que sucedieron en el ámbito privado por una sencilla razón, porque yo tengo una responsabilidad de Estado. Soy presidente de un poder del Estado. Y eso es lo que le responde también al expresidente, que ya es un ciudadano común y corriente. Entonces, esto sirvió, al igual que lo que ocurrió en el TEC, para recordarnos, refrescarnos la memoria de cómo actuaba el presidente Felipe Calderón, porque él apela al olvido, él apela a que no nos acordemos de toda esa dictadura que él ejercía, y que afortunadamente con todo esto, quienes no les tocó vivirlo, conocerlo en aquel momento, ya también están entendiendo qué es lo que hay detrás de este proyecto México Libre. Pero no solo fue el caso de Arturo Saldívar, también hoy se dio una campaña impulsada por Felipe Calderón, que incluso él lo refirió en esta misma entrevista con Loret de Mola, en contra de Santiago Nieto, porque dice él: a mí me acusan de presionar a la Suprema Corte cuando está Andrés Manuel presionando a Eduardo Medina Mora para quedarse con la Corte. Ese es el argumento, y entonces Loret de Mola saca una columna donde dicen que amenazaron a Eduardo Medina Mora, y hoy sacan una columna, la saca Mario Maldonado, donde él asegura
que hay documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera que habrían congelado las cuentas de Eduardo Medina Mora y sus hermanos el viernes antes de que renunciara y se las descongelaron el sábado una vez que renunció. Ese es el argumento central. Incluso el propio Felipe Calderón saca un tuit señalando lo siguiente, ¿no? Congelan las cuentas de Medina Mora, ese día renuncia, después descongelan las cuentas. ¿Cómo se llamó la obra? Dice Calderón, así chantajean a la Suprema Corte. Y ellos son los que han estado impulsando justamente este tema, esta guerra sucia en contra de Santiago Nieto, sobre todo porque en el caso de Medina Mora y en la investigación, también Santiago Nieto encontró el hilo de un negocio multimillonario de Felipe Calderón, de 5,000 millones de pesos, con un contratista que había recibido estos beneficios en los 2 últimos años del sexenio panista, y donde se habrían comprado grandes equipos de espionaje, tanto para la Sedena, y quién sabe qué tanto más se quedó Felipe Calderón. Vaya, por algo prendió las alertas Felipe Calderón y sale con mucha insistencia a este tema. Sin embargo, también no cuenta o no está tampoco tan listo y preparado para la Cuarta Transformación, porque hay que reconocer, en este gobierno no se esconden, no se guardan y salen a dar la cara, y Santiago Nieto salió a responder los mensajes y todas estas acusaciones, porque básicamente le dicen que chantajeó a Eduardo Medina Mora, y señala lo siguiente: en todos los casos, la Unidad de Inteligencia Financiera, el congelamiento y descongelamiento de cuentas, solicita estas dos cosas. Por procedimiento se descongela cuando hay derechos de trabajadores, accionistas o proveedores. Lo hemos hecho en infinidad de asuntos. Siempre se hace coordinadamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque supuestamente de ahí es donde le filtraron los documentos al columnista. Y continúa Santiago Nieto. Y de acuerdo a los tiempos de las investigaciones, es importante precisar que el bloqueo de las cuentas bancarias del exministro se realizó después, repito, después de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera. Es lo que señala Santiago Nieto. Esa es la respuesta a esta guerra sucia que fue muy intensa por la mañana, porque lo que están buscando es tratar de debilitar el trabajo que está haciendo, y evidentemente Calderón preocupado porque le siguen encontrando negocios. Y así, de esta manera, con la fórmula gancho izquierdo, gancho derecho, salieron ellos dos a poner en su lugar una vez más a Felipe Calderón, que poco a poco se ve, y hay que reconocerlo, más desesperado. Parece ser que está perdiendo ya todo el poder que tenía al interior del Poder Judicial y que lo ayudaba a blindarse, a protegerse de las investigaciones, porque hay que recordar que todavía está pendiente estos casos de los expresidentes, donde él también es uno de los protagonistas de la corrupción de este país. Bien, amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban, que me regalen un like y nos vemos a la próxima.